Bien, ¿alguna pregunta de lo que hemos visto hace un rato? Bueno, pues vamos a seguir hablando de métodos simplificados, simplificados, ¿no? Aproximados para obtener una función de transferencia aproximada de nuestro circuito de un amplificador en general o de un circuito en general en alta frecuencia. Entonces vamos a considerar de forma totalmente general un circuito con una entrada y una salida, tal y como estáis viendo aquí arriba. Dentro, aquí tenéis condensadores de continua, de desacoplo y bypass. Tenéis capacidades parásitas que van a afectar a alta frecuencia, resistores y fuentes. Lo que vamos a hacer es cortocircuitar los condensadores de baja frecuencia, es decir, los DC, los de acoplamiento y los bypass, ¿eh? Van a estar cortocircuitados, porque ya lo hemos visto que a altas frecuencias pues, se pueden considerar de esta forma. Entonces, en esas circunstancias, ese circuito general, con esos condicionantes, su función de transferencia la podemos expresar de forma completamente general de esta forma. La relación salida-entrada será un valor a su m, que será la ganancia a frecuencias intermedias, por una función de transferencia completamente general que vamos a llamar FHDS, que se puede exponer de esta forma que estáis viendo aquí. El cociente de un numerador que consta de un producto de monomios, n, puede tener hasta n, porque tenemos n condensadores de alta frecuencia, y en el denominador puede tener también hasta n polos como máximo. No quiere decir que los tenga todos, puede tener hasta n. Puede tener uno o ninguno, pero como hasta n polos o cero. Bien, fijaros, lo primero que tenemos que ver es si está bien definida esta función FHDS. Para ello lo que tenemos que hacer es tomar límite. Vamos a tomar límite de la función FHDS. Primero vamos a tomar límite a S tendiendo a 0. Si S tiende a 0, FHDS, ¿a dónde tiende? A 1. Y si S tiende a infinito, ¿a dónde tiende esta función FHDS? A 1 también, no vayas tan rápido. Tú tomas límite S tendiendo a infinito. La regla del L'Hopital, de los componentes de mayor orden en el numerador, de mayor orden en el denominador. El mayor orden en el numerador será S elevado a n, pues mira a ver el coeficiente que lleva el S elevado a n y el coeficiente que lleva el S elevado a n también en el denominador. ¿Te quedaría la frecuencia de los polos partido de la frecuencia de los ceros? La multiplicación. Sí. ¿No? Vamos a verlo por WP2, por puntos, por WPN. Y abajo pues multiplicamos las frecuencias de los ceros. Se quedaría de esta forma. Bien, eso es general, completamente general. Eso lo puedo coger un circuito de esta forma. Ahora bien, si yo lo que quiero es que sea un amplificador, este valor de infinito, este límite de infinito, ¿cómo tiene que ser con respecto al límite en ese tendiendo a 0? Igual, mayor, menor. Mayor. Mayor. Si lo haces así, y yo dibujo
la función de transferencia en módulo de esa función f de h, me sale que el 1 lo tengo aquí porque el logaritmo, en decibelios, tienes que el logaritmo de 1 me sale 0, si te sale mayor, te saldría por aquí. Eso es lo que te interesa, la zona de interés, ¿cuál es? ¿La de alta frecuencia o la frecuencia intermedia? Frecuencia intermedia, ¿no? Entonces, mejor que quede por debajo, ¿no? Entonces, esto es conveniente, en el caso de un amplificador, que sea menor que 1. Repito, es conveniente. Eso no significa que yo coja un circuito, me lo invente y pueda obtener un valor mayor que 1, que se puede obtener, ¿eh? Se puede obtener. Lo que pasa es que desde el punto de vista de una amplificación, a mí me interesa uno que tenga ganancia menor, que haga así, no que tenga la ganancia a frecuencia infinita. Bien, y por lo tanto, el límite de TDS tendiendo a 0, pues simplemente multiplicar el 1 por el A sub m, ¿no? Y atendiendo a infinito, pues sería A sub m por este valor, que es el producto de los polos, dividido por el producto de los ceros. Es decir, realmente la función TDS, si lo ponemos con otro color quedaría de esa manera. El módulo de TDS sería este. Bueno, aquí en medio puede pasar lo que sea, ¿eh? Aquí he pintado una línea recta, pero aquí esto no se sabe lo que puede pasar, ¿eh? Aquí pues, esto puede cambiar mucho. Depende de los ceros que tengas, de los polos que tengas. Puedes tener ahí subidas, bajadas, cambios de pendientes, 20, 40, 60, cambio después para 40, en fin, esto depende de dónde estén localizados los ceros y los polos. Entre medias, pues no lo sé, depende de lo que salga. Bien, entonces vemos que nuestra función de transferencia puede ser esta perfectamente, ¿eh? Para caracterizar o para representar un circuito con n condensadores de alta frecuencia, con los condensadores de baja cortocircuitados. Vamos a calcular ahora la frecuencia superior de corte, que hemos llamado WH, es decir, la frecuencia a la cual caen 3 decibelios década por debajo del máximo, ¿no? Yo lo que tendría que hacer es decir, buscar la frecuencia que me caigan 3 decibelios con respecto al máximo de la FDHDS o bien el máximo de la TDS, da igual. La frecuencia va a ser la misma porque tenéis un desplazamiento paralelo de las dos curvas. Es decir, ¿dónde está esa frecuencia de corte? ¿Por qué? Porque yo, lo que estaba diciendo, mi interés es poder aproximarlo después por esta función. Por supuesto, para frecuencias menores o aproximadamente iguales a WH. Esa es la idea. Es decir, es una cosa muy compleja, pero para frecuencias del orden de WH o menores, yo lo puedo aproximar por esta función. Filtro paso bajo de primer orden, simple. Entonces, el objetivo es cuál es la WH. ¿Cómo lo podemos sacar? Bien, vamos a suponer que conocemos estos valores de WZ y WP, que no va a ser el caso en la mayoría de las situaciones, pero bueno, supone que conocemos el valor de esos ceros y esos polos. Y además vemos, que son los casos más habituales, con los que nos vamos a encontrar, vamos a suponer que las frecuencias de los ceros el valor de las frecuencias de los ceros es mucho mayor que la de los polos. De manera que se pueda cumplir esa condición que hemos visto antes de que el límite en infinito es menor que 1. Y además vamos a suponer que hay un polo dominante. Vamos a suponer que ese polo dominante es el 1. Y es mucho menos que el resto de WPIs. Desde I igual a 2 hasta N. De esta forma, hombre, en esta situación, pues, ¿qué ocurre? Pues que si yo trabajo a frecuencias menores o aproximadamente iguales a ese polo dominante, que es
WP1, ¿qué ocurre con estos términos? Con S partido WZ1 hasta N. Los ceros, la frecuencia de los ceros es muchísimo mayores que la de los polos. Y además hay uno que es dominante. Y además estoy trabajando a frecuencia menor que la del polo dominante. ¿Qué pasa entonces con el término S partido WZ1, S partido WZN? Que lo podríamos despreciar. ¿Qué puede pasar con los términos S partido WP2 hasta S partido WPN? Que los puedo despreciar. Me quedaría con 1. Es decir, que al final me quedaría con 1 partido S partido W1 más 1. Con lo cual he encontrado la frecuencia que estaba buscando. La WH en este caso es WP1. Bueno, P1 lo tengo aquí, esta sería la H. Ya lo tendría. La WH pues sería justo el dominante. Vamos a ponernos el caso que no haya polo dominante. ¿Cómo calculo yo la frecuencia superior de corte? Muy sencillo. Bueno, muy sencillo. Sí, teóricamente muy sencillo. Después numéricamente, no, teóricamente es muy sencillo porque es tan fácil. Como yo sé que esta función tiene de máximo 1, tengo que buscar el valor de la frecuencia tal que tenga el valor del máximo partido por raíz de 2, que es donde tengo la bajada de los 3 decibelios. Y eso, cojo el módulo de la función de transferencia, lo evalúo en J omega y simplemente despeja, si podéis, el valor de la frecuencia. Como aquí os sabrá, como si tenéis ahí n0 y n polos, imaginaros que tenéis 4 ceros y 3 polos, por ejemplo, para poner un caso. Pues va a salir ahí una función de orden cuarto, método numérico, pero bueno, se puede hacer. Lo puedes despejar, lo podéis despejar. Repito, el problema 5 de la relación, ese se puede hacer de forma muy sencilla, hay 3 polos que son iguales y lo podéis hacer de esa forma. Al final lo ha hecho, ¿no? Sale, ¿no? Bueno, pues el resto que lo intente también. Entonces esa sería una forma. Otra, bueno, pues dibujo el diagrama de Bode en módulo, ¿no? Lo dibujo muy bien con mi reglita, mi papel semilogarítmico o en el ordenador y busco el máximo, bajo 3 decibelios y gráficamente veo dónde está la frecuencia superior del corte. Pues está. Sería otra forma. Otros métodos que también han estudiado otros autores, en concreto los que os mencioné, el libro que os mencioné, ese con muchísimos autores, que del año 71, que mencioné hace la semana pasada, pues ahí encontraron también expresiones para determinar esa frecuencia superior de corte de forma aproximada y lo que proponían estos señores pues era esta expresión. En el caso de que no haya un polo dominante, entonces ellos proponían pues, que la frecuencia superior de corte se podía aproximar de esa forma. Evidentemente, si cogéis el polo dominante, si WP1 es mucho menor que el resto, al final podríais despreciar por todos estos términos. Y te quedas con qué cosa, con que WH coincide con WP1, si fuera dominante. O sea, volvemos otra vez a lo mismo. Bien, estos serían métodos aproximados para calcular la WH si conocéis el valor de estos ceros y estos polos. ¿Qué es lo más normal? Porque no conozcamos nada. Que no conozcamos nada. No sepamos el valor de esos ceros ni esos polos. Sino simplemente sepamos, bueno, pues que tenemos una función que puede tener orden n, pues como la que estáis viendo aquí, este es FHDS, que sea de este orden, que tenga n0, n polos. Si queréis, a lo sumo lo podemos poner, en vez de como producto de monomio, lo podemos poner como un polinomio de orden n en el numerador, otro un polinomio de orden n en el denominador, pero vamos, que no me soluciona nada. Esto ya lo hicieron de nuevo estos señores, estos investigadores de este libro que os acabo de mencionar. Estuvieron estudiando, dándole vueltas,
Y lo único que llegaron es analizaron este término, el BES1, ahora el de primer orden. Acordaos que cuando estuvimos estudiando los métodos de baja frecuencia, analizaron el término de orden n-1 y propusieron que ese término cumplía unas determinadas condiciones, se podía poner una suma de inversas de constantes de tiempo en cortocircuito, y ellos estudiaron también la alta frecuencia y comprobaron que este término BES1, que bueno, el BES1 aquí no es igual, eso es fácil, porque el BES1 es el término de orden 1. El término de orden 1, ¿cómo se construye? Pues el que tiene aquí una S multiplicada por todos los 1. Entonces tendría 1 partido WP1 por 1 por 1 por 1 por 1. Después más 1 partido WP2 por el resto de los 1, más punto 1 partido WPN. Eso, por cuestiones aquí matemáticas sencillas, se sabe, ¿no? Eso no hay que irse a los investigadores ni nada. Entonces, el BES1 se construye de esa manera. Bien, pero lo que sí vieron estos señores, es que ese término, ese BES1, solo ese coeficiente de los 2n que hay ahí, se podía poner como la suma de una serie de constantes de tiempo que se calculaban de la siguiente manera. Se cogían cada uno de los condensadores que había en el circuito, el resto de los condensadores se dejaba abierto, ahora abierto, no en cortocircuito como a baja frecuencia, ahora abierto, las fuentes independientes se anulan, eso sí, las fuentes independientes se anulan, cortocircuito para las fuentes de tensión, circuito abierto para las de corriente, y se medía en los extremos del condensador que estabas considerando la resistencia que se veía entre esos dos terminales. A esa resistencia se le llamaba RI para el condensador C-Sui. Se multiplicaba por el condensador, se obtenía una constante de tiempo y se repetía para los n condensadores que había en el circuito. El resultado era el parámetro B1, el coeficiente B1. ¿Y eso para qué sirve? Porque tengo ahí 2n coeficientes en los dos polinomios del numerador y el denominador. ¿Qué hago yo con un valor de uno de los coeficientes, de los 2n coeficientes? Hombre, ¿qué pasa si hay un polo dominante? Hombre, pues que si hay un polo dominante, vamos a suponer que es el WP1 como antes, pues todo este término lo puedo despreciar. Si hay uno que es muy pequeño, la WP1 es muy pequeño con respecto a los demás, pues estos términos los puedo despreciar. Entonces resulta que el BES1 aproximadamente puede ser el WP1. Pero hemos visto que en ese caso la FHDS la podríamos expresar justo de esta forma. 1 partido 1 más S partido WH, es decir, WP1, porque lo hemos hecho antes, ¿no? Habíamos despreciado todos estos términos, menos 1. Pues ya lo tengo. Lo que me está diciendo el método, es que el BES1, que es esa frecuencia de corte aproximada, su inversa es justamente la suma de esas constantes de tiempo. Entonces, en esa situación ya tengo el problema, porque digo, es que esta ecuación o este cociente de polinomios tan latazo, si hay un polo dominante, lo puedo expresar de esta forma. Y por lo tanto, aplico ya la fórmula del BES1, es que el BES1 es este. Ya sé el valor de la frecuencia superior de corte. Evidentemente, ¿qué se tiene que cumplir? Que haya un polo dominante. Si no, no hay tu tía. Si no, BES1 es la suma de las inversas de los polos. Entonces, vuestra pregunta es, ¿qué estáis haciendo ahora mismo? Y si no hay polo dominante, ¿qué hacemos? Pues aplicamos el método porque el error que vamos a cometer es muy pequeño.
Y el ejemplo está en el problema 5S que os puse yo el otro día para que vierais que realmente pues, no hay mucho error. Aunque esté hecho en baja frecuencia, se puede trasladar a alta frecuencia sin ningún tipo de problema. Pues lo seguimos aplicando, simplemente lo vamos a seguir aplicando. Para eso está también la práctica 3, la práctica 3, que es que estáis comprobando vosotros mismos, en la práctica vais a comprobar los métodos exactos, los métodos aproximados. Os voy a poner una serie de tablas para que comprobéis si realmente los métodos aproximados coinciden con los métodos exactos. Para eso está la práctica, para que hagáis precisamente esta comprobación que os estamos diciendo aquí en teoría. Bien, pues ¿ha quedado claro cómo se aplican estos métodos? ¿Quedó claro también lo del teorema de Miller? Pues vamos ahora, lo que queda de clase, vamos a aplicar estos dos métodos. Vamos a aplicar primero el teorema de Miller al circuito que tenéis ahí delante, en la transparencia, que es con el que empezamos esta mañana el método exacto, y ahora vamos a aplicar el método de Miller, o el teorema de Miller. Bien, ¿qué tenemos? Pues tenemos un circuito en el cual está conectado la salida con la entrada a través de un condensador. Podemos aplicar el teorema de Miller y por lo tanto sustituir ese condensador por dos condensadores C1 conectados a la entrada y C2 conectados a la salida. Ahora, ¿cuánto vale C1 y C2? C1 era el CGD por 1 menos una constante que era la relación V2, V0, se me perdió el V2, y aquí el V1 sería el valor este. Es decir, V0 entre VGS. Bien, eso lo tenemos escrito aquí en la siguiente transparencia. Nuestra K, V0 partido GS, el C1, pues CGS 1 menos K, y C2, CGS por 1 menos 1 menos K. Vale. Y vosotros diréis, ¿y cuánto vale K? Porque antes dice, sí, si yo conozco K, esto es correcto, pero ¿cuánto vale K? Porque K es V0 partido VGS. Yo voy para atrás. Digo, es que para calcular K tengo que analizar el circuito. Y tengo 3 condensadores. Entonces, ¿qué pasa? Que estoy en las mismas. No me sirve el teorema de Miller. Pues el señor Miller dijo, pero no os preocupéis, vamos a aproximar. A ver, ¿esto dónde te interesa a ti? ¿Esto dónde te interesa a ti? De nuevo te interesa tú buscar una WH y a ti te interesa trabajar a frecuencias menores o aproximadamente esta WH. No te interesa trabajar a frecuencias muy altas. Yo lo quiero de WH para abajo, que es la zona donde voy a tener amplificación. Entonces, ¿ahí qué ocurre? Pues que ahí estamos buscando algo que sea dominante. Es decir, aquí podemos despreciar cosas, se podrán despreciar cosas. ¿Qué cosas se pueden despreciar? Sí, hombre, mira, vamos a ver. Antes hemos visto, en el análisis que hemos visto, porque ya Miller también lo hizo antes, no se metió con el teorema de repente, sino que primero analizó el circuito de forma exacta y dijo, mira, probablemente el elemento que va a ser más dominante va a ser este C1. El elemento dominante va a ser claramente el C1 porque ya lo sabemos. Realmente voy a poder casi despreciar el efecto de C sub L y C sub 2. Primero, C sub 2, aquí va a ser, el C sub 1 va a tener efecto multiplicativo Miller, pero el C sub 2 va a ser igual prácticamente que en la CGD, que va a ser una capacidad pequeña. Estoy trabajando también en zonas menores o iguales que WH, donde realmente voy a estar aquí, en la zona plana. Aquí me interesa trabajar en la zona plana. Aquí el efecto de los condensadores no se va a apreciar. No se va a apreciar. Es decir, entonces aquí ¿qué pasa? Pues que yo lo voy a eliminar. ¿No? Como si no estuvieran, lo voy a abrir. Porque yo voy a trabajar aquí, voy a trabajar en esta zona. Entonces aquí esto no me interesa. Aquí esa zona no me interesa. A mí me interesa esta. Caracterizar esta zona perfectamente. Esta pues tendrá sus errores. Para eso están los métodos exactos. Entonces aquí vamos a hacer esa aproximación. Vamos a considerar que C sub L es igual a 0 y C sub 2 es igual a 0.
que no afectan estos condensadores, ni este ni este. Claro, si no afectan, la V0 es muy fácil de calcular, porque simplemente la tensión que cae en esta resistencia cae en menos G sub M VGS por RL', y eso sale constante. Dice, pues si es que ya lo tengo, porque si yo lo que quiero es V0 partido VGS, pues fácil, ya está. Si es que la K vale menos G sub M por RL'. Por supuesto con esas aproximaciones, que tiene su limitación. El teorema de Miller se va a aplicar solo en esa zona que he rayado antes, azul. El teorema de Miller se aplicará aquí, porque ahí es donde estamos haciendo las aproximaciones. ¿Y en esa zona CGS y C1 también? Claro, en la zona plana, ten en cuenta que en zona plana y ya empezando a caer, ahí prácticamente los condensadores tú los puedes considerar como si estuvieran en abierto. Para calcular K, eso lo puedes calcular. Claro, para calcular la K, dices, vamos a hacer esa aproximación. Sabes que cuanto mayor sea la frecuencia, eso va a cambiar, porque evidentemente me va a cambiar la ganancia. Es que K no es constante. Es que K es la relación V0-VGS. Y eso va a disminuir con la frecuencia. Y tú me estás dando un valor constante. Entonces, que seas consciente que eso es una aproximación en esa zona azul que estáis viendo ahí en el dibujo. Bien, pues ya tengo el K, por lo tanto ya puedo calcular el C sub 1, que curiosamente es CGD por 1 más G sub M RL', que ya no había salido eso en las expresiones de esta mañana, y el C sub 2, pues CGD por 1 más 1 partido G sub M RL', que es la inversa de la ganancia, con lo cual el CGD, pues el C2 va a ser CGD, que es una capacidad pequeña, ¿vale? Pues que esto va en consonancia con esto que hemos visto. Puedo despreciar C sub 2. Bien, ya lo tenemos, ya lo tenemos. Ahora ya vamos a considerar los condensadores. Ya tenemos el K, digo, yo tengo el K aproximado, una constante. Y ahora ya sí, ahora ya voy a ver el efecto de los condensadores. Y ahora voy a relacionar V0 con V6'. Ya tengo en cuenta los condensadores. Los cojo ya ahora y ahora cojo los borro estos que tenía aquí, borro esta. Ya los tengo en cuenta. Bien, pues ¿cuánto vale V0? Que tampoco es una fácil, porque V0 es la corriente que V0 se calcula como la corriente de esta fuente cambia de signo, G sub M VGS cambia de signo, por la impedancia de estos tres elementos que tenemos aquí, RL' en paralelo con CL y en paralelo con C sub 2. Ya está. Aquí tenéis el paralelo, RL' paralelo de esos dos condensadores, multiplicada por la corriente. Esa es la V0. Si aquí operáis, deshacéis aquí el paralelo este, pues encontraréis de forma sencilla porque la relación V0 con VGS es esta. Nos sale un filtro, paso baja de frecuencia de corte, pues la inversa de RL' por CL más C2. Ahora yo he relacionado V0 con VGS. Ahora me queda relacionar VGS con V6', pero aquí tenemos un divisor de tensión. Impedancia de los dos condensadores dividido entre la impedancia de los dos condensadores más R6', multiplicado por V6'. Ahí lo tenéis. Divisor de tensión. Claro que el divisor de tensión trae cola, por eso fue lo primero que os expliqué yo el primer día de clase en componentes. Lo estamos utilizando todos los días. Con la salvedad de lo que he dicho esta mañana, cuidado con los divisores de tensión, a ver si me quitáis cosas que forman parte del divisor de tensión. Operáis aquí, para normalizar aquí, esto es muy sencillo, pues simplemente multiplico arriba y abajo por S, C1 más CGS, y podéis comprobar pues, que tenéis esta expresión. Y ya lo único que tenemos que hacer es multiplicar este término con este término para obtener la relación V0, V6'. Multiplicando uno por otro, ya lo tenemos. Nos vamos a otra transparencia, donde tenemos esa multiplicación, y fijaros que nos está saliendo que a baja frecuencia
tenemos la ganancia de frecuencia intermedia, GMRL', porque esta baja frecuencia tiende a 1, la inversa de estos polinomios. Bien, si definimos WP1 como la inversa de esta cantidad y WP2 como la inversa de esta cantidad, ¿qué obtenemos? Pues, oye, fijaros, estas expresiones de WP1, estas expresiones de WP2, donde ya he puesto que lo que vale C1 y C2, y entonces, bueno, pues la función que nos quedaría sería de esta manera. Eso es lo que nos dice el método de Miller, que tiene sus aproximaciones, ¿eh? Hemos visto que tiene su aproximación, porque hemos hecho aproximación. Para calcular la K, ¿no? Para calcular la K hemos hecho una aproximación. Eso tenerlo en cuenta porque esto no es exacto en el momento que hemos hecho esa aproximación. Os voy a poner aquí el valor que encontramos en el método exacto para uno de los dos polos que aparecían en el denominador de la función de transferencia exacta. Bueno, exacta, semiexacta. Semiexacta, que ahí había un pequeño, una ligera también aproximación. Si yo comparo esto con esto y con esto, ¿qué veo? Pues mira que esta mañana ya hemos hecho el análisis de esta función y hemos dicho, oye, cuando RC es mayor que RL' y domina este término, realmente la W1, ¿por qué la podíamos poner? Ah, pues por esta. Y si por el contrario, ¿quién domina es la RL' frente a RC'? Esto, ¿por qué lo podíais aproximar? Ah, escucha, pues por esta. Pues estamos obteniendo lo mismo que el análisis que hemos hecho esta mañana. Fijaros que esto era semi-exacto, después dijimos, bueno, ponernos en el caso de RC dominante. Pues la frecuencia que va a dominar es esta. RL' dominante desprecia este término y entonces el W1 se traduce en esta otra frecuencia. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si en esos dos casos, esto lo podría escribir, o bien podrías poner G suele RL' por 1 más S partido WP2, que es el primer caso que he mencionado, que sería este, o bien G sub M RL' partido 1 más S partido WP1, que son los dos casos que hemos analizado esta mañana. Todo era ya aproximado, eran muchas aproximaciones, ¿no? Que domina este, domina el otro, pero estamos obteniendo el mismo resultado. Fijaros que el método de Miller es más sencillo de aplicar que el método exacto. Sí tiene algunas aproximaciones, hay que tener cuidado con esas aproximaciones que se están haciendo, ¿no? Que es lo que se está utilizando, pero desde el punto de vista mecánico, las ecuaciones que han salido son más sencillas desde el punto de vista algebraico, ¿no? Son más sencillas de trabajar que el método exacto. Y se llega a las mismas conclusiones. No así, de forma formal, es distinto, ¿no? Porque el WP1 y WP2 son distintos de lo que nos había salido, lo que habíamos llamado W1 y 2 en el método exacto. Son completamente distintos, ¿no? Desde el punto de vista formal son distintos, pero tienen sus aproximaciones, se parecen. Bien, en cualquier caso lo que estamos viendo es que esto de nuevo lo podemos poner de esta forma, ¿eh? Bien sea de esta forma o de esta, pero hemos encontrado una frecuencia o un filtro paso bajo de primer orden, con una frecuencia superior de corte, WH, o bien es WP1 o bien es WP2. Y fijaros que es lo mismo, la misma conclusión que sacamos cuando analizamos este método semiexacto. ¿Alguna pregunta? Esto es aproximado, ¿eh? El método de Miller también es aproximado. Sobre todo aproximado porque hemos hecho una cosa muy fuerte, que ha sido aproximar la K por un valor constante. Si no hubiéramos aproximado la K por un valor constante,
y hubiéramos cogido el valor real, pues nos habría salido lo mismo que el método exacto, es decir, unos chorizos ahí que no hay manera de cogerlos por ningún lado. Bien, vamos a ver qué pasa. Esto, digo esto, fuera. Ahora. Bueno, pues método de las constantes de tiempo en circuito abierto. Vamos a ver cuánto tardamos. Vamos a ver cuánto tardamos en obtener el valor de WH. Llevamos ya más de hora y media de clase. Bueno, el método exacto nos ha durado casi más de media hora esta mañana. Vamos a ver cuánto tardamos en sacar la WH. El de método Miller nos dura un poquillo menos. Y ahora si queréis un cronómetro y vamos a medir. Obtención de WH. Hombre, se supone ya que la ganancia de frecuencias intermedias la tenemos. Entonces yo lo que quiero es mi función de transferencia y a mí me falta solo obtener este valor. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues el método nos dice que tenemos que cortocircuitar las fuentes independientes de tensión. Si hubiera de la corriente, se abrirían. Las dependientes no, esas se dejan. Se abren todos los condensadores. Y ahora, de uno en uno, vamos viendo la resistencia que se ve en cada uno de esos 3 condensadores que he dejado abiertos. Pues vamos a hacerlo uno a uno. Vamos a empezar con RGS, que es la resistencia que se vería desde aquí. ¿Qué resistencia se ve desde ahí? Está claro, ¿no? R6'. Vámonos ahora a la resistencia que se ve desde aquí. Sería VX entre IX. Este podría ser un poco más complicado porque, claro, ahora yo tengo RL', tengo el paralelo con G sub M VGS. Bueno, habrá que ver cuánto vale VGS. ¿Cuánto vale VGS? ¿Cuánto vale VGS? 0. Ahí está abierto. Y no hay corriente. Luego, ¿cuánto vale RCL'? RL, porque esto está abierto. VGS 0, lo abro. Esto es RL'. Me queda una. RGD. Está un pelín más complicado. Vamos a hacerlo con tranquilidad, que no tenemos ninguna prisa. El examen tampoco tenéis que tener ninguna prisa. Os pongo yo mi fuente. Ya esto lo llamo VX. La corriente que proporciona la fuente la voy a llamar IX. Y nada, pues hago análisis, fundamentalmente análisis de nudos. Digo, IX a quién es igual. Bueno, pues IX es la corriente que se me va por aquí, por esta fuente, y la que se va por esta resistencia. Pues será G sub M por VGS más la que se va por esta resistencia, que será la diferencia potencial que hay aquí entre RL'. Claro, ¿y cuál es la diferencia de potencial? Como no lo sé, pues le doy un valor. Le asigno una tensión a este nudo que no lo sé, llamarla V1. Pues nada, V1 partido RL'. ¿Vale? Más cosas. Ahora, claro, yo he introducido una nueva variable, V1, que desconozco, tendré que ponerla en función de otras variables conocidas. Hombre, digo, mira, V1 es la tensión que hay de aquí hasta masa. Pues lo puedo poner como la tensión que cae en esta fuente, que es la VX, que se supone que la conozco, más la tensión que cae en esta resistencia. Vale, pues ya está, pues V1 será igual a VX más la tensión que cae en esta resistencia. La tensión que cae en esta resistencia de aquí, del más al menos, ¿alguien me puede decir cuánto vale?
supone que lo conocido y lo que interesa que aparezca siempre es Vx e Ix. Eso es lo que siempre interesa que aparezca, para después yo tener en cuenta que yo lo que tengo que calcular es esto. Entonces a mí lo que me interesa es que aparezcan Vx e Ix y hacer un cociente. Entonces tengo que V sub 1, es decir, la diferencia potencial de aquí a aquí es Vx más la que queda en la resistencia. La que queda en la resistencia, venga, alguien que lo diga. VG, vale, pues VGS, sí. ¿Y ahora cuánto vale VGS? R6 por IX. VGS de aquí a aquí. Y Ix va en este sentido. ¿Eso es correcto? Negativo. Falta un signo, importantísimo. Estamos ya en electrónica básica y hemos pasado por estas cosas ya en componentes, electrotecnia. Esto ya no pasó. Estas cosas no pasan. Bueno, no pasaba antes, no pasó ahora. Estas cosas no pasan. Cuidado con los signos, porque esto es que es fundamental. Esto es la ley de Ohm, aplicar la ley de Ohm, y esto es fundamental. Pues ya lo tenemos todo, porque VGS lo pongo en función de Ix, V sub 1 lo pongo en función de Vx y X, y ya tengo todo, ya tengo las tres ecuaciones y me permite obtener esta relación. Ya es hacer cuenta. Aquí ya no, y esto ya lo hacéis vosotros. Aquí no me voy a poner a despejar ahora. Resultado, porque la resistencia RGD que se ve en esos dos terminales vale pues eso que acabo de demostrar. Ya lo tenemos todo. Ya tenemos las tres resistencias que se ven desde los tres condensadores. Voy a sumar las tres constantes de tiempo. Repito que nuestro objetivo es encontrar esta función de transferencia y lo único es obtener WH, porque la sum ya está calculada de componente, que es G sub m por RL'. Teníamos tres condensadores, las tres resistencias vistas desde los tres condensadores, y ahora es sumar la constante de tiempo. R por G de cada una de las tres situaciones. CGS, RGS, GD, el GD y el L con el L. Pues multiplicamos y el resultado es este que tenemos aquí. Y curiosamente, lo que nos dice que la frecuencia superior de corte es la inversa de esa constante de tiempo, ¿no? Y curiosamente, ¿eso qué era? ¿Qué hemos visto esta mañana que era eso? La W1, el polo 1, que lo hemos llamado W1, del análisis semi-exacto que hemos hecho esta mañana. El análisis semi-exacto que hemos hecho esta mañana. Cosas importantes. Fijaros, en el análisis semi-exacto que hemos hecho esta mañana, acordaros que salía algo así. G sub MRL', 1 menos S partido 1 doble Z, y abajo 1 más S partido W1, 1 más S partido W2. Y resulta, esto es igual a esto. Exactamente igual. Ahora, cuestiones que yo no insisto. Aquí me han salido tres constantes de tiempo. 1, 2 y 3. Y según esto, los que son dados a sacar normas, decir, oye, mira, es que como en el caso de baja frecuencia, cuando estuvimos estudiando el transistor MOS, vimos que el método exacto tenía tres constantes de tiempo y tres polos, y después con el método aproximado de las constantes de tiempo del cortocircuito, resultaba me salen unas constantes de tiempo cuya inversa me coincidían con los polos, es decir, 3, 3. Después lo repetí con el método, con el bipolar. Era un método semi-exacto, porque cogía un condensador, después otro y después otro. Me salían tres polos y después apliqué el método de las constantes de tiempo y también me salían unas constantes de tiempo cuya inversa, me salían tres constantes de tiempo cuya inversa eran justas, coincidían
con los polos que había obtenido en el método semiexacto. Pero aquí estamos viendo que me están saliendo 3 constantes de tiempo. Y en el método exacto, el exacto, solo hay 2. Entonces estoy poniendo un contraejemplo donde no me podéis decir, hombre, como aquí me salen 3, pues me voy a inventar yo una función de transferencia que sea de la forma W1 más 1, S partido W2 más 1, S partido W3 más 1, con el A sub M aquí arriba, sí, y me la pongo así. Como me han salido 3 constantes de tiempo, pues digo, pues la exacta seguro que será de esta forma. Pues no, porque la exacta lo hemos hecho esta mañana y tiene 2 polos, no tiene 3, tiene 2 polos. Entonces aquí estamos viendo el contraejemplo, donde aquí el método me da solo una constante de tiempo y solamente me da una frecuencia, una nada más. El método de las constantes de tiempo, el cortocircuito y el circuito abierto solo proporcionan una frecuencia. Que nadie extrapole lo que vimos en el caso de baja frecuencia con los bipolar y el MOS, que decíamos, es que coinciden, pues va a pasar siempre. No, porque aquí estamos viendo que no pasa. Aquí me salen 3 constantes de tiempo y realmente en la realidad hay 2. Entonces no puedes decir que hay 3. Y además que, fijaros, es que la que me está saliendo aquí, ya he perdido otra vez esta, aquí. La que me está saliendo, la WH, es que coincide con una de ellas, no con la otra. Es que esta W es otra cosa completamente distinta. Entonces, simplemente cuidado con esos temas, con lo que es el método aproximado, que me da una frecuencia, y los métodos exactos que me dan pues, todos los polos y los ceros que haya. ¿De acuerdo? No me hagáis normas de donde no las hay. Y este es el contraejemplo. ¿De acuerdo? El método nos da el polo dominante, pero no me dice si hay ceros. Y hemos visto que en el método exacto había un cero. Bien es cierto que ese cero hemos visto que ocurre a frecuencias muy elevadas y por lo tanto, pues a las frecuencias de trabajo este término se puede poner de esta forma. Pero esto lo sabemos para este circuito. ¿Qué pasa si me ponen a mí otro circuito que desconozco? Que puede tener ceros. ¿Y cómo sé yo si hay ceros y a la frecuencia a la que esté? Porque puede ocurrir que tenga un cero y después me esté molestando. Esté a frecuencias inferiores a la frecuencia WH, con lo cual entonces ya, en vez de tener la ganancia o la función de transferencia así como hemos visto, pues podría ocurrir que saliera al revés, ¿no? Que es lo primero que me has dicho tú antes. Hay que inspeccionar los ceros. Hay que inspeccionar los ceros. Y en este caso lo que tenemos que ver, como estamos en un análisis de alta frecuencia, tenemos que ver si los condensadores que aparecen aquí anulan la salida, ahora no a frecuencia cero, como en el caso de baja frecuencia, sino a frecuencias infinitas. Si lo anulan a frecuencia infinita, me lavo las manos, corro, salgo corriendo, felicísimo porque no hay ningún problema. Caso de C suele, porque si yo C suele me voy a frecuencia infinita, ¿qué pasa? Que queda cortocircuitado. Entonces V0, si esto lo cortocircuito, ¿cuánto vale? 0. CGS, si yo esto me voy a alta frecuencia y lo cortocircuito, ¿qué es lo que pasa? Porque esto lo cortocircuito, se me queda aquí la señal aplicada y el resto del circuito, pues, por ahí no pasa corriente. Por lo tanto, el V0, ¿cuánto valdrá? 0. Luego, este, CL, y mete un 0 a alta frecuencia. CGS mete un 0 a alta frecuencia. Pero, ¿qué pasa con CGD? Si yo esto lo cortocircuito, ¿qué pasa? Olvidaros de esto, por supuesto, olvidaros que como si no existiera CGS y CL, solamente CGD. Yo esto lo cortocircuito, pues yo lo único que tengo es que la tensión que tengo en V0 coincide con la tensión en VGS, porque puede haber una tensión distinta de cero. O sea que a alta frecuencia esto no anula la señal, no anula la salida.
¿Existirá otra frecuencia a la cual la salida sea 0? Bueno, pues vamos a preguntarnos si por aquí esto vamos a hacerlo 0, vamos a hacerlo 0 y vamos a ver si haciendo 0 esto, a ver a qué conclusiones llegamos. Si yo esto lo hago 0, significa que por aquí no circula corriente, por lo tanto, si por aquí no circula corriente, V0 vale 0. Es decir, esto está a 0 también. Pero claro, si estoy a frecuencia intermedia, por aquí, y esto está a 0, aquí realmente es que tengo aquí una especie de visor de tensión, una resistencia, dos condensadores, por aquí pasa corriente. Esta tensión, vamos a llamarla VGS, VGS es distinta de 0. Si esto es distinto de 0 y esto es 0, por aquí está pasando una corriente. Si por aquí no pasa corriente por I', esa corriente tiene que pasar toda por aquí. Entonces la que pasa por CGE, que es VGS menos 0, menos V0, que es 0, por 1 partido en la corriente, perdón, por C, por S, por S y CGD, esa corriente tiene que ser igual a G sub M por VGS. Como VGS es distinto de 0, lo puedo dividir y me sale que S es igual a G sub M partido CGD. Es decir, a esta frecuencia se hace 0 la tensión de salida y encuentro que tenemos un 0. Ahora bien, este 0 es lo mismo que nos había salido antes, el primer día, ayer, lo primero que vimos, y hemos visto que este 0 tiene una frecuencia muy alta y por lo tanto, pues prácticamente este término lo podemos despreciar. Lo compararíamos, el valor del 0 lo compararíamos con el WH, si vemos que WZ es mucho mayor que WH, pues no hay ningún problema. Pero hay que comprobarlo. Hay que comprobar también, hay que inspeccionar si existen ceros, dónde están localizados para poder despreciarlo. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Y a partir de ese Z, ¿cómo sacas WZ? O sea, una vez que llegues a eso... Es que esto es igual a menos WZ. Ah, Por definición, cuando estudiasteis el diagrama de Bode, se definían las frecuencias como menos los ceros, vale. simplemente cambiándole el signo, ¿no? Y aquí, hombre, lo que tenéis que ver después es el valor absoluto, claro, ¿no? Vale. ¿Alguna cosilla más? Pues nos vemos después de Semana Santa. Buena Semana Santa a todos. Igual.